pasamos a nuestro encuentro con la inclusión. Sarita Márquez, muy buenos días. Buenos días, Andresito, buenos días. En nuestra edición número 300 de Encuentros Pedagógicos. Un placer estar aquí. Hoy tenemos un tema muy importante, porque el 27 de junio se conmemora el Día de la Persona Sordociega a nivel internacional y nacional. Esta fecha se instauró desde el 27 de junio de 1990, gracias a la Declaración de los Derechos Básicos de las Personas Sordociegas en un encuentro que se realizó en Estocolmo en 1989. Se eligió esta fecha del 27 de junio porque es la fecha de nacimiento de Helen Keller, quien fue una persona sordociega, escritora y activista de Estados Unidos. Por supuesto, en Colombia tenemos muchas acciones que se han realizado en pro de las personas sordociegas, y para eso tenemos hoy a Luis Amaya, que es licenciado en Educación Especial de la Universidad de Antioquia, lidera una fundación y también unas actividades muy interesantes acerca de este trabajo con las personas sordociegas. Entonces, bienvenido, Luis, a nuestra edición número 300. Hola. Tienes el placer de estar participando hoy en la edición número 300 de nuestros programas, y adelante, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Efectivamente, como dice la señora Sara, mi nombre es Luis David Amaya Pérez. Yo soy licenciado en Educación Especial de la Universidad de Antioquia, y digamos que también en este día, uniéndonos a la celebración del Día de la Sordoceguera, realizamos diferentes acciones encaminadas en favor de la población, y por ello pues estoy acá. Quisiera hablarles un poco frente a la fundación y luego hablarles un poco sobre esas realidades y esos retos que tenemos a nivel país frente a la sordoceguera, que son muy importantes hablarlas en este espacio, porque es una forma también de visibilizar a la población, que es una de las grandes problemáticas y de los grandes problemas que ha tenido a nivel nacional. Bueno, nosotros tenemos un hijo con sordoceguera, mi esposa y yo, y a raíz también como de las problemáticas que hemos vivido en referencia a su experiencia de vida, a las barreras, a las diferentes dificultades que se ha encontrado en este transcurso de vida, decidimos también crear como una fundación que permitiera no solamente el acompañamiento de personas con sordoceguera, sino también como a partir de esa experiencia y esos aprendizajes poder apoyar la población, y no solo esa población, sino también todas las otras que tienen alguna discapacidad sensorial, entre ellos personas sordas, ciegas y sordociegas. En relación a las personas con sordoceguera, digamos que encontramos como un espectro. Nacionalmente hemos tenido una invisibilización como la población, porque siempre hemos pensado que la persona con sordoceguera es la persona que no escucha nada ni ve nada. Entonces, es lo que nosotros llamamos sordoceguera total. Entonces, siempre pensamos que vamos a encontrar una persona sordociega, y realmente son muy pocas. En Colombia se habla que hay más o menos alrededor de 40.000 personas con sordoceguera, pero no todas estas tienen una sordoceguera total. Entonces encontramos espectros, como son personas con sordoceguera congénita, que son los que nacen con una sordoceguera, tanto visuales, pues, tanto con sus limitaciones visuales y auditivas. Encontramos personas que la adquieren en su vida, entonces nacen sin ninguna pérdida tanto visual ni auditiva, pero a raíz de sus experiencias de vida las van adquiriendo. Y hay otros que nacen personas ciegas y pues van adquiriendo la sordera por enfermedad, por algún traumatismo, por alguna enfermedad, por cualquier otra situación, y personas sordas que también adquieren, digamos, la discapacidad visual por estas otras mismas razones o por otras diferentes. Entonces, claro, encontramos una gama, un espectro en relación a la sordoceguera que nos muestra, pues, como, digamos, el espectro de la población, y lastimosamente en Colombia tenemos una dificultad que es la invisibilización. Normalmente cuando encontramos estas personas, siempre son catalogadas como ciegas o como sordas, siempre están en el limbo. Y el reconocimiento como tal de la situación es muy importante, porque según la ley 982, que es la única ley que tenemos que reconoce la población, la ley 982 del 2005,
esta nos dice que una persona sordociega es una discapacidad única. Anteriormente en nuestro país siempre la confundíamos con una discapacidad múltiple, porque pensábamos que era la unión tanto de una sordera como una discapacidad visual. Entonces, digamos que las actividades, los procesos de rehabilitación y habilitación se fundamentaban solo en hacer como un proceso similar a lo que se hacía con la población más característica. Entonces, si lo catalogábamos como un ciego, entonces la rehabilitación es como si fuera una persona ciega, y le enseñamos lo que era braille, lo que era orientación y movilidad, todas las áreas tiflológicas y tiflotécnicas, pero siempre se daba el error que no considerábamos que muchas veces dentro de la discapacidad tanto sensoriales, muchas veces cuando tengo una discapacidad visual la compenso desde la audición, y cuando tengo una discapacidad auditiva la compenso desde la visión. ¿Eso qué quiere decir? Una persona ciega, yo por lo general le estoy enseñando desde lo auditivo. Entonces, siempre, por ejemplo, cuando estamos hablando en orientación y movilidad, le estoy enseñando desde la escucha, desde sentir los ruidos, desde reconocer como los diferentes contextos a través de la audición como tal. Asimismo, muchas veces cuando enseñamos braille, que el braille es un código del español, buscamos que el braille lo aprenda desde la escucha. O sea, el español como tal, la lectoescritura, la va aprendiendo desde la escucha, relacionándolo obviamente con un código de táctil. Y con las personas sordas, tenemos el ejemplo, por ejemplo, el intérprete. El intérprete es una figura visual, entonces nos está haciendo una interpretación o nos está haciendo un contexto comunicativo visogestual tridimensional que es totalmente desde lo visual. Entonces, cuando no te contemplo que una persona sordociega tiene ambos sentidos afectados o ambos sentidos, digamos, con una dificultad, los procesos de rehabilitación y habilitación siempre cuestan. Entonces, esa es la importancia de la ley 982, porque reconoce que es una discapacidad única, y que al reconocer que es una discapacidad única, reconozco que hay una única forma de trabajar con la población y de poder acompañarla. Entonces, partiendo de esto, es que nosotros empezamos a hacer incidencia, empezamos a reconocer personas con sordoceguera a nivel país, empezamos como a ubicarlos, cuáles son sus realidades, cuáles son sus vivencias, y nos encontramos que por lo general la mayoría de la población tiene dificultades comunicativas. Entonces no ha podido acceder a la lengua de señas, o no ha podido acceder a otro código comunicativo, como puede ser el braille en mano, como puede ser la letra mayúscula en mano, como puede ser también si tiene algún resto auditivo y se ayuda con un implante coclear o con un audífono, pues entonces hacer voz amplificada. O por el contrario, si tiene una dificultad visual y no es, pues, digamos, una baja visión, entonces puede tener una visión en túnel, entonces poder hacer una interpretación en campo reducido, poder hacer una interpretación mano sobre mano. Entonces, claro, hay múltiples técnicas y múltiples formas de acercarse a la comunidad, pero si no lo reconocemos, siempre vamos a presentar esta dificultad. Y para nosotros también es muy importante, también por la experiencia de nuestro hijo, la sordoceguera congénita. Entonces la sordoceguera congénita para mí es una de las, a pesar de que sigue siendo también invisibilizada, es de las más aporreadas, digámoslo así, porque en cierta forma son personas que nunca pueden acceder a un código lectoescritural, no pueden acceder como a un código desde la educación, no pueden acceder como a procesos de habilitación y rehabilitación. Y por lo general en nuestro país siempre se ha tenido todavía una visión muy de la discapacidad a partir de un enfoque médico. Entonces siempre buscamos la rehabilitación como tal, que se puedan oralizar, que se puedan implantar. Y como les decía ahora, al no tener en cuenta su otra discapacidad, sus otras limitaciones, muchas veces estos procesos fallan. Entonces, quisiera aprovechar el espacio para poder hablar un poco sobre esos profesionales que realmente la población requiere, que son muy importantes, como son profesionales como los guías intérpretes, que para, digamos, resumírselo, un guía intérprete hace lo mismo que un intérprete, pero para una persona con sordoceguera, que tiene de función de más guiarlo. O sea, como la persona también es ciega, tiene dificultades para poder desplazarse con independencia, entonces pues requiere también el proceso de acompañamiento y apoyo en la movilidad. No es porque no sean independientes muchas veces porque nuestro país no está preparado para asumir esos procesos de flexibilización para la población. Un ejemplo claro, un paso de calle. Muchas veces los pasos de calle tienen semáforos, y son semáforos sonoros,
pero una persona con sordoceguera no puede acceder a un semáforo sonoro. Tal vez una persona ciega sí lo puede hacer. ¿Qué se han hecho, por ejemplo, a nivel internacional? Que muchas veces estos semáforos sonoros tienen vibración. Entonces, la persona sordociega, si es independiente, pues va y toca el semáforo de acuerdo al nivel y a la intensidad de vibraciones, se da cuenta si el semáforo está en verde, si está en rojo, si puede pasar, no puede pasar. Es igual, funciona muy parecido al sonido, porque pues, las personas ciegas, al escuchar el sonido que está más rápido es porque está en verde, si está más lento es porque está en rojo. Entonces, la vibración es casi lo mismo. Y también porque todavía hay mucho desconocimiento a nivel normativo, a nivel de movilidad. Entonces, por ejemplo, conocer técnicas de bastón, por ejemplo, para cruzar calle. Pues si una persona con sordoceguera quiere cruzar una calle y hace la técnica de levantar el bastón a medida horizontal, que es una forma de indicar que es el paso, pues muchos conductores no lo reconocerán o por el exceso de velocidad también se pasarán y posiblemente se podría generar un accidente. Entonces, son como de las realidades que encontramos y las dificultades, donde muchas veces encontramos obstáculos dentro de los mismos andenes, encontramos personas que son, digamos, poco escrupulosos con la población. Entonces, son como las grandes dificultades. Otra cosa muy importante es que para ellos, digamos, se vuelven muy normativos en el caso de que deben de anticipar obstáculos, deben de anticipar situaciones. Entonces, nuestra realidad es cambiante. Entonces, el día de hoy puede haber una panadería en la esquina, pero el día de mañana ya no es una panadería, sino otro tipo de comercio. Entonces, también esto genera un tipo digamos, de desorientación en la población. Es como lo importante desde el rol del guía intérprete. En relación al otro rol que también estamos luchando desde la Fundación y también acompañados por SURCOE, que es la Asociación de Sordociegos de Colombia, para el intérprete, esta es la seña de Samuel. Samuel es el representante de SURCOE. Y bueno, la seña de SURCOE nos espera, me la pasar desde acá. Es acá. Sí, vio, creo. Bueno. Eso, muy bien. Y con SURCOE pues, hemos trabajado, por ejemplo, para reconocer lo que es el mediador. El mediador es una figura más desde la pedagogía y desde el apoyo educativo a la población. Y obviamente hemos trabajado pues, en pro del reconocimiento de esa figura, que es muy importante no solo para las personas con sordoceguera, a nivel internacional existen para otras poblaciones, y lo que hace es enseñar un método comunicativo. Muchas veces las personas sin discapacidad y algunas personas también con discapacidad aprenden un método comunicativo a partir de la interacción. Ese es el modelo innatista, por ejemplo, de la comunicación. Pero con sordoceguera no es tan fácil. ¿Por qué? Porque al no tener o al tener una limitación en ambos sentidos, no puedo ver el lenguaje, no puedo escuchar el lenguaje como tal. Entonces mi comunicación siempre se ve relegada como a un proceso más bien desde las experiencias y desde lo que se siente. O sea, una experiencia más sensorial desde lo manual, pero nosotros como padres, nosotros como sociedad, no estamos tan sensibilizados ni tan capacitados para hacer un proceso comunicativo. Entonces, claro, perfecto, es una de las realidades perfecto, que David. ¿Sí? Sí, perfecto, David. Es que no, por tiempo, tú sabes. Nos estamos pasando. Un poquito. Entonces, sí, pues, pero Sarita, sí, claro, Sarita, seguiremos desarrollando este tema y me parece que tal como lo ha planteado Luis David, pues esto hace parte del aprendizaje que nosotros como sociedad debemos hacer, tener más conocimiento de esta realidad, pero también una invitación, David, me parece que hay que trabajar en conexión, claro, con las universidades, con los equipos de investigación, sí, para utilizar todo este conocimiento y realizar unos desarrollos de carácter científico en tecnologías que nos permitan tratar de sobrellevar estos factores que también impiden a nuestros conciudadanos que padecen de la sordoceguera, para poderlos incluir con mayor facilidad y con mayor respeto dentro de nuestra sociedad. Sarita, ese es como el tema, ¿no? Entonces, para que tú cierres ahí y podernos despedir. Listo, muchísimas gracias. Claro. Podemos ver que no hay barreras, sino que si se tienen los apoyos necesarios, las barreras se eliminan, y eso también es otra de las conclusiones que podemos dejar en este espacio. La eliminación de barreras y la adjudicación de los apoyos que se requieren para continuar adelante con todos estos procesos de inclusión.
Muchas gracias, Luis David. Seguiremos Bueno. en contacto. Gracias, Andrés. Gracias.